Bienvenidos mis chicos a la clase de lengua y literatura. Bienvenidos a la semana 15. Hoy con el tema el núcleo del sujeto y sus modificadores. Empezamos con la reflexión del día de hoy. Ora, Dios te escucha. Bonito inicio de semana, mis chicos. Te traje un trabalenguas para que también practiques en casita. Y dice, hay suecos en Suiza y hay suizos en Suecia, pero hay más suizos en Suiza que suizos en Suecia y más suecos en Suecia que suecos en Suiza. Espero que lo practiques en casita y también lo vamos a practicar en clase Zoom. Entonces vamos a recordar qué es el sujeto. El sujeto es la persona, animal, cosa, incluso una idea de quien se habla en la oración. Te traje un ejemplo. Mi abuelo Carlos es un hombre bueno. Para identificar cuál es el sujeto de la oración se realizan las siguientes preguntas al verbo. ¿Quién o quiénes? En este caso sería ¿quién? ¿Y cuál es el verbo? Es. ¿Quién es un hombre bueno? Mi abuelo Carlos. Entonces el sujeto de la oración sería mi abuelo Carlos. ¿Qué es el núcleo del sujeto? Es la palabra más importante del sujeto. Generalmente es un sustantivo o un pronombre. Te traje la misma oración. Mi abuelo Carlos es un hombre bueno. El sujeto de la oración sería mi abuelo Carlos. Ese es el sujeto. Recordemos que solamente estamos analizando el sujeto, no el predicado. ¿Cuál sería entonces del sujeto? ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? ¿Cuál sería la palabra más importante en mi abuelo Carlos? ¿Cuál sería? Si dijiste abuelo, lo dijiste muy bien. Ahora, las palabras que acompañan al núcleo del sujeto son los modificadores. Este es el núcleo del sujeto. Las palabras que lo acompañan a los lados, a los costados, se llaman modificadores. Hay dos clases de modificadores del núcleo del sujeto. El modificador connotativo y el modificador no connotativo. Entonces, ¿cuántas clases de modificadores tiene el núcleo del sujeto? 2. Muy bien. ¿Cómo se llama? Modificador connotativo y modificador no connotativo. Modificador connotativo y modificador no connotativo. Muy bien. Modificador connotativo. ¿Qué es un modificador connotativo? Pues es un adjetivo o una frase adjetiva que da cualidad o característica a quién, al núcleo del sujeto. No se olviden que da cualidad o característica al núcleo del sujeto. Volvemos a la misma oración. Dice, mi abuelo Carlos es un hombre bueno. Recordemos que en esta oración el sujeto es mi abuelo Carlos. El núcleo del sujeto, recordemos que es abuelo. Entonces, ¿cuál es el modificador connotativo? ¿Cuál es la que le da cualidad o característica a ese núcleo del sujeto? Es Carlos. Muy bien, mis chicos. Aquí tenemos los adjetivos, lo que es los adjetivos calificativos, porque estos adjetivos calificativos son los que dan cualidad o una característica al sustantivo.
Y aquí tenemos adjetivos calificativos. Por ejemplo, ahí tenemos flores, que es un sustantivo, que también podría ser un núcleo del sujeto dentro de una oración. Tenemos, ¿cuáles son los adjetivos calificativos de flores? Pueden ser amarillas, rojas, frescas, perfumadas, grandes, bonitas. Ahí tenemos otro sustantivo, una niña. ¿Cuál sería el adjetivo? ¿Qué es lo que califica a esta niña? Puede ser triste, alegre, cariñosa, amable. Esos son adjetivos calificativos. La palabra mismo dice calificativo, que califica al sustantivo. Ahí tenemos otro sustantivo, que es un gatito. Vamos a darle una característica o vamos a calificar a este sustantivo, a este gatito. Puede ser flaco, pulgoso, dormilón, salvaje, maullador, travieso. Entonces dice que estas son palabras que se usan para decir cómo son las personas. Estos son los adjetivos calificativos. ¿Ya? Entonces el modificador connotativo es el que da es el que califica, es el que le da una característica al núcleo del sujeto. Bien. Ahora vamos con el modificador no connotativo. Esta no da cualidades ni características al núcleo del sujeto. No da. Estos pueden ser artículos. Los artículos son el, lo, los, las, unas. Los adjetivos posesivos son mi, nuestros. Adjetivos demostrativos podría ser estos, estas, aquellos, aquellas. Y los adjetivos indefinidos, algunos. Entonces estos no califican, no dan características, no dan cualidades al núcleo del sujeto. Ahí tenemos la oración. Mi abuelo Carlos es un hombre bueno. Recordemos que mi abuelo Carlos es el sujeto de esa oración. El núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto. Y en ese ejemplo es abuelo. El modificador no connotativo, como no califica, no da cualidades, no da características a ese núcleo del sujeto, entonces es mi. Porque ahí es un adjetivo posesivo. Aquí, chicos, aquí les traje ejemplos de los no connotativos. Los no connotativos son adjetivos demostrativos, son adjetivos indefinidos, son adjetivos posesivos. También nos faltaría allí lo que es artículos, los artículos. Bien. Aquí hay adjetivos demostrativos, ejemplo, dice que los adjetivos demostrativos indican si el sustantivo está cerca o lejos de la persona que habla. Por ejemplo, este, ese, aquel. Los adjetivos posesivos, en cambio, indican a quién pertenece el sustantivo. Mi, tú, su, nuestro, nuestros, nuestra y nuestras. Bien, aquí nos faltaría los indefinidos. Los indefinidos son algunos, algunas y los artículos también, ¿no? Los artículos definidos y los indefinidos. Hay artículos, los definidos, el, los, la, y los indefinidos, un, uno, una, unas. Ahí tenemos un ejemplo que dice su libro azul grande. Ahí está subrayado su, que es un no connotativo. Ahí está indicando es un adjetivo posesivo.
Bien, vamos a hacer una pequeña práctica acerca de esta clasecita del día de hoy. Indica, reconoce el sujeto, el núcleo del sujeto y sus modificadores. En la siguiente oración, recordemos que los modificadores hay modificador connotativo y modificador no connotativo. Entonces, la oración dice, el diálogo intercultural trata de encontrar soluciones a los conflictos entre culturas. Para poder yo saber cuál es el sujeto de la oración, tengo que realizar la pregunta. La pregunta la puedes hacer mentalmente. Pregunta, ¿quién? Ahora tengo que identificar también el verbo. Ahí es trata, de tratar, el verbo tratar. Entonces pregunto, ¿quién trata de encontrar soluciones a los conflictos entre culturas? ¿Quién trata? El diálogo intercultural. Muy bien. Entonces el sujeto es el diálogo intercultural. Ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Sería, ¿cuál es la palabra más importante del sujeto? El diálogo intercultural. Si dijiste diálogo, lo hiciste muy bien. El núcleo del sujeto es diálogo. Modificador connotativo es intercultural. ¿Por qué? Porque está calificando al núcleo del sujeto. Está dando una característica a ese núcleo del sujeto. Podría ser el diálogo corto, el diálogo intercultural, el diálogo largo. Intercultural sería el modificador connotativo porque le está dando una característica o una cualidad al núcleo del sujeto. Y modificador no connotativo pues no da cualidad, no da característica, y ahí está claramente que es un artículo. Él es un artículo. Entonces el modificador no connotativo es él. Así es, mis chicos, hemos analizado esta oración. Hemos analizado reconociendo o identificando el sujeto, el núcleo del sujeto, el modificador connotativo y el modificador no connotativo. Pues te dejo aquí las actividades a realizarse el día de hoy. Tenemos lo que es para evidencia y clase Zoom. Y para tarea, te recuerdo que hoy no hay para portafolio. ¿Listo, mis chicos? Bien, mis chicos, espero les haya gustado la clase del día de hoy. No se olviden el tema, el núcleo del sujeto y sus modificadores. Nos vemos en la clase Zoom. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.